Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosidades de la Historia. Hoy os traemos algunas curiosidades sobre los alimentos a lo largo de la historia, y estamos seguros que después de ver el vídeo, cuando os sentéis a la mesa, seréis el centro de atención. ¡Empezamos! Las tortillas, en todas sus formas, hunden sus orígenes en la antigüedad, pero dice la tradición que el origen del término tortilla francesa, al menos en España, referida a una tortilla de huevo batido, cocinado con aceite o manteca, hay que buscarlo en el asedio francés a las ciudades de Cádiz y San Fernando durante la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814. La escasez de alimentos hizo que la celebrada tortilla de patata se hubiese de convertir en una tortilla simple de huevo, que desde entonces empezó a llamarse tortilla de cuando los franceses. Sea o no cierta la tradición española, es innegable que desde finales del siglo XVIII en recetarios ingleses ya se hablaba de a French omelette. Cuenta la leyenda que un solitario pastor de cabras en la Etiopía del siglo IX, llamado Kaldi, descubrió los efectos estimulantes del café al ver cómo sus cabras sufrían una cierta revigorización al comer determinadas bayas. Kaldi se lo contó al abad del monasterio local, y este decidió secarlas y hervirlas para hacer una infusión. Luego lanzó las bayas al fuego, y sin querer se tostaron rústicamente. Solo faltaba disolverlas en agua caliente para pasar largas horas de oración mucho más despierto. Y es que la invención de determinados alimentos procesados casi siempre tiene que ver con la casualidad. Por cierto, el café es el segundo producto más comercializado del mundo, solo por detrás del petróleo. A finales del siglo XIX, el químico John Pemberton, de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, intentaba encontrar una pócima contra el dolor de cabeza y contra la resaca, así que preparó un jarabe con vino y extracto de coca, al que llamó la coca del vino francés de Pemberton. Sin embargo, en 1885, Atlanta prohibió la venta de alcohol, lo que obligó a Pemberton a producir una versión del jarabe puramente basada en la coca. El jarabe debía diluirse en agua, y cuenta la tradición que cierto día un barman descuidado realizó la mezcla con soda fría, aunque otra versión indica que fue una prueba de sabores realizada deliberadamente por Pemberton. Da igual, había nacido la bebida más famosa de la historia, la Coca-Cola. En 1891 se fundó The Coca-Cola Company. Durante siglos, el vino espumoso francés o champán no tuvo buena prensa. De hecho, hasta el siglo XVIII se consideraba obra del diablo. La razón es pura química, ya que para que surjan las famosas burbujas se requiere de una doble fermentación. Así surgió en la Edad Media, en la región de Champaña, en Francia, el vino de doble fermentación, que curiosamente no pasaba por los barriles, sino que se embotellaba directamente. La presión interna en unas endebles botellas de vidrio hacía que los recipientes usualmente explotasen, lo cual era considerado por el clero como una intervención del maligno. Incluso en 1894, el médico del famoso rey francés Luis XIV le prohibió beber champán porque consideraba que aquel vino, además de diabólico, era malo para su gota. En el siglo XVIII, el monje Dom Perignon ideó botellas de vidrio más grueso, que evitaba la rotura, y dispuso el famoso corcho resistente al potente fenómeno químico producido en su interior. En esa época, el tapón estaba afianzado con un cordón de cáñamo impregnado en aceite. Una noche de 1877, el químico ruso Konstantin Fallberg estaba tan absorto en su investigación que perdió la noción del tiempo trabajando en su laboratorio de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Así que cuando marchó apresuradamente para ir a cenar a su casa, lo hizo sin lavarse las manos. Ya a la mesa, durante la cena, tomó un pedazo de pan casero, le dio un mordisco y lo dejó de nuevo apresuradamente. Algo sucedía. El pan tenía un sabor dulce. Fallberg recordó entonces cómo aquel mismo día en el laboratorio había derramado un compuesto experimental sobre sus manos, y éstas todavía estaban cubiertas de esa misteriosa sustancia química. El científico abandonó su cena y se apresuró a regresar al laboratorio para revisar todo el trabajo que había realizado esa jornada. Finalmente dio con el edulcorante artificial sin calorías. Había nacido la sacarina. Pero, ¿y si el químico se hubiera lavado las manos aquel día al abandonar el laboratorio?
Corría el año 1853, cuando George Crumb, un chef del lujoso hotel Moon's Lake House Lodge en Saratoga Springs, Nueva York, pudo hacer frente a un cliente pesado al que no le agradaron las patatas fritas que le sirvieron, demasiado grasientas para su gusto. El cocinero se esforzó en preparar unas patatas con un corte más fino, pero el cliente volvió a rechazarlas. Crumb no le sentaron bien las críticas y solo por incordiar hizo unas patatas fritas tan finas que al pincharlas con el tenedor se quebraban en 1000 pedazos. Al cliente, lejos de ofenderle, aquellas patatas le encantaron, hasta el punto de que pidió que le sirvieran más. La noticia se difundió rápidamente y Crumb comercializó sus chips de Saratoga y abrió su propio restaurante. Habían nacido los snacks más famosos del mundo. A finales del siglo XIX, el helado ya era lo suficientemente barato en algunos países occidentales como para que mucha gente se lo pudiera permitir. Se solía servir en recipientes de papel, cristal o metal. El cliente luego devolvía el recipiente, pero claro, muchos se marchaban con él o los más frágiles acababan rotos. En Estados Unidos, durante la Feria Mundial de 1904 en San Luis, Missouri, había más de 50 vendedores de helados y 12 puestos de gofres. Hacía calor y el helado se vendía bien, tanto que un vendedor, Arnold Fornature, se quedó sin vasos de papel. El hombre que tenía el puesto junto al suyo, un sirio llamado Ernest Hamwi, no tuvo otra ocurrencia que enrollar uno de los gofres dándole una forma cónica y sugirió a Fornature que sirviera su helado encima. Habían nacido los conos de helado. Comer alimentos entre dos rebanadas de pan no es un invento inglés, aunque sí lo es el nombre que recibe internacionalmente, sándwich. En España y varios países iberoamericanos se distingue entre bocadillo, si el pan es tradicional, o sándwich, si el pan es de molde. En cualquier caso, los alemanes sostienen que el nombre surgió en la ciudad de Aquisgrán, donde se estaba firmando el Tratado de Paz que ponía fin a la Guerra de Sucesión Austriaca y que había involucrado en realidad a la mayor parte de las potencias europeas. John Montagu, cuarto conde de Sandwich, estaba precisamente en aquellas negociaciones, y se dice que su exagerado gusto por los naipes le hizo estar 24 horas seguidas jugando. Sus sirvientes decidieron poner su comida entre dos rebanadas de pan de molde para que el conde pudiera comer con una sola mano, mientras con la otra sostenía las cartas. Sea cierta o no la anécdota, el primer registro de la palabra sándwich aparece en 1762 en el diario de un historiador inglés que vio cómo dos aristócratas comían sendos aperitivos en una cafetería. La tradición de pintar huevos en Pascua hunde sus raíces en una tradición ortodoxa que relata cómo después de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, María Magdalena fue a Roma a predicar el Evangelio. En cierta ocasión, ante el emperador Tiberio, sosteniendo un huevo de gallina, exclamó: «¡Cristo ha resucitado!», a lo que el emperador se burló y dijo que aquello era tan probable como que aquel huevo se volviera rojo. Y el huevo, de repente, se volvió efectivamente rojo. El huevo representa, pues, la resurrección de Cristo, la nueva vida. Pero la Pascua es, en realidad, el renacer de la vida en primavera, el nacimiento de las nuevas cosechas. El hecho de que no se cite esta tradición en la Biblia parece indicar que tal vez nos encontremos ante una tradición pagana europea posteriormente cristianizada, como tantas veces ha sucedido. El italiano Gioachino Rossini es conocido por sus excepcionales composiciones operísticas, entre las que se encuentra El Barbero de Sevilla, por ejemplo, que escribió con apenas 24 años. Pero Rossini tenía otra pasión, la gastronomía. Eran famosas sus cenas de los sábados en París, a las que asistían personajes de la talla de Verdi, Alejandro Dumas, Doré y muchos miembros de la alta sociedad parisina. Rossini dejó de componer por razones que no se llegan a comprender del todo en 1829 y se dedicó con mayor ahínco a la cocina. Fruto de aquello es la creación de una receta que aún lleva su nombre, los canelones Rossini. Si bien los canelones son una receta catalana que luego pasó a Italia, fue Rossini quien le dio a este plato la forma que tienen en nuestros días. Eso sí, la receta del italiano llevaba foie fresco, una delicatessen a la que era especialmente aficionado. Nos vemos en el siguiente episodio y ya sabes, si te gusta este canal, suscríbete.